Tratar de estar centrados ahí en la lectura que hemos tenido, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, de los versículos desde el 12 y hasta el 23. Vamos a tener previamente una oración para que sea Dios el que nos dirija en todo lo que hemos de hacer en este momento. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos, porque tú has sido, eres y serás bueno con nosotros, Señor. Nos has permitido, Señor, que nuestro pasado, Señor, pudiésemos conocerte y pudiésemos tomar una decisión correcta, Señor. Nosotros podíamos haber hecho muchas cosas, pero tú nos llevaste, nos convenciste, nos hiciste, Señor, que finalmente tomásemos una decisión correcta. Y Señor, te agradecemos por esa oportunidad, porque la retrasamos, pero al finalmente aquí estamos. Y hoy queremos comprender lo que tú eres, porque nos damos cuenta que solamente tú podías hacer esto que nosotros estamos recordando el día de hoy, en este momento tan especial. Estamos recordando, Señor Dios, que tú eres exactamente eso, que tú eres Dios. Señor Jesucristo, que la muerte no te pudo retener, que la muerte no te pudo vencer, y estamos agradecidos contigo porque nos has permitido comprender todas estas cosas. Señor, te solicitamos que el día de hoy comprendamos aún más lo que tú eres, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Significativo. Nuestra vida debe ser significativa. La palabra significativo nos hace pensar qué quiere decir con ello. ¿Qué quiere decir que nuestra vida sea significativa? Nosotros tratamos de entender la palabra porque podemos interpretar una cosa, podemos interpretar otra cosa. ¿Qué es significativo? Y significativo para unas personas es una cosa y para otras es totalmente algo diferente. Voy a ubicarme en esta situación para que todos comprendamos. El día de ayer venía yo recordando una pieza musical muy conocida por quienes somos mexicanos, y si nos ponemos a pensar, pues sería el himno nacional, podría ser el himno nacional y podrían ser muchas otras piezas musicales. Es una pieza muy conocida para todos nosotros, es el Huapango de Moncayo. No todo mundo se va a recordar de esto, pero cuando la oímos, inmediatamente sentimos esa música es de México. La podemos oír en otros lados y cuando la oímos decimos eso es de un mexicano, eso lo hizo un mexicano. ¿Por qué pensar en el Huapango de Moncayo en este momento? Porque eso es significativo para un mexicano. Pero nosotros, además de ser mexicanos, además somos cristianos. Y nosotros tenemos ¿qué hay de significativo en nuestras vidas? ¿Existe algo significativo en nuestras vidas? El hombre que inspirado por Dios escribe la primera epístola a los Corintios se estaba enfrentando a un problema ahí en la iglesia. ¿Cuál era el problema al que se estaba enfrentando? Algunos en la iglesia de Corinto estaban negando que existiese resurrección de los muertos. Entonces nosotros vemos lo siguiente, que es esencial para el evangelio, es esencial para el cristianismo, esto que hoy estamos recordando de una manera posiblemente limitada, pero es algo esencial para el evangelio. La resurrección es esencial. Entonces el escritor se da a la tarea de argumentar en favor de la resurrección, principalmente y primariamente la resurrección de Cristo.
Uno se pregunta, ¿y realmente había necesidad de argumentar? Por lo que estaba sucediendo ahí nos damos cuenta que sí había necesidad de argumentar, porque ya había quienes estaban pensando que no existía la resurrección de los muertos, lo cual implicaría que Cristo no resucitó. Entonces nosotros en este tiempo debemos vivir nuestra vida cristiana con la finalidad de defender con argumentos, y más que con argumentos, con nuestra propia vida, la resurrección de Jesucristo. En nuestra experiencia, en nuestra vida diaria, debemos manifestar que estamos convencidos plenamente de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y nosotros decimos, estamos presentando defensa de esta convicción que tenemos con nuestra vida, con lo que hacemos en el día a día. El capítulo 15, todos lo hemos leído por lo menos una vez, algunos muchísimas veces, aborda de una forma increíble, de una forma extensa, el tema de la resurrección. Es el discurso, podríamos pensar, es el pensamiento más profundo de la resurrección que existe en todas las escrituras. Entonces, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de esto y agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de tener el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que viene ese razonamiento, esa argumentación de Pablo acerca de esta verdad, la resurrección, y él toma dos perspectivas diferentes. Vamos a tratar de ver esas dos perspectivas que toma. La primera perspectiva que él toma, ustedes la pudieron detectar rápidamente, es la perspectiva negativa. Es decir, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Esa es la primera. Si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Después se lanza a argumentar en favor de la perspectiva positiva. Ahora bien, Cristo ha resucitado. ¿Y entonces qué? Entonces nosotros cuando vemos estas dos perspectivas tenemos que estar atentos y reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. Es como si nosotros escucháramos una argumentación muy simplista. Si el sol no fuera a levantarse el día de hoy, si no fuera a salir, ¿qué sucedería? Es un punto de vista muy simplista. Ya vemos que está levantándose el sol, pero ¿y si no? ¿Qué sucedería? El sol se levanta y eso se está haciendo evidente en este momento. Entonces vamos a ver esa primera perspectiva que dijimos era la negativa. Si Cristo no resucitó, y vamos a ver algunos puntos en relación primero, así como lo manejó el escritor, vamos a verlos tal cual. Primero la negativa, si Cristo no resucitó, entonces el mismo testimonio de Cristo era falso. Y esto es tremendo decirlo. Si Cristo no resucitó, era un mentiroso. La segunda sería, entonces sus discípulos fueron totalmente engañados. Y esto nos llevaría a nosotros también. Si Cristo no resucitó, nosotros fuimos engañados. Y tenemos que atender a esto. La tercera que nosotros nos hemos dado cuenta en esta lectura que hemos tenido es la siguiente. Si Cristo no resucitó, entonces la iglesia cristiana es un verdadero fraude. Y eso, dice uno, eso es terrible. Eso es lo que está manejando el escritor. La cuarta, si Cristo no resucitó, entonces la experiencia cristiana no solo es un fraude, también es un engaño. La quinta, si Cristo no resucitó, los que creemos en la eternidad hemos estado viviendo en un paraíso de insensatos. Eso si Cristo no resucitó.
Si Cristo no resucitó, la sexta, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables de todos los hombres. Esto si Cristo no resucitó. Vamos a ver la primera. Si Cristo no resucitó, lo que Él dijo fue una mentira. ¿Qué dijo Él? Él dijo en repetidas ocasiones, me levantaré, resucitaré. Y nosotros nos damos cuenta de esto y ante esto recordamos una sola cita. No tenemos necesidad de más citas. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y hubo quienes no le comprendieron, hubo quienes no entendieron lo que estaba diciendo. Eso fue quienes lo estaban viendo. Nosotros tenemos que darnos a esta tarea de analizar y comprender esto. Para nosotros en este tiempo estamos realmente convencidos de que Cristo era y será quien dijo que era. Si el Señor Jesucristo fracasaba en este punto, todos los demás también se venían abajo. No dijo que iba a resucitar una vez, lo dijo múltiples ocasiones. Y si fracasaba en esto, ¿cómo podría Él afirmar y cómo podríamos nosotros compartir y transmitir, yo soy la resurrección y la vida? Si Él fracasó, si Él hubiese fracasado, ¿cómo íbamos a poder hacer esto? Allá lo recordamos por el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Entonces, si Cristo no resucitó, era completa y absolutamente un mentiroso. Vamos a seguir viendo la parte negativa. Y en relación con la parte negativa, dijimos como segunda opción, vamos a llamarle así, si Cristo no resucitó, fuimos engañados. Primero sus discípulos, esos que le siguieron, esos que iniciaron con uno y continuaron poco a poco agregándose, fueron engañados y nosotros junto con ellos. Esta es la nota clave de todo el testimonio cristiano. La nota clave. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban algo, así como Jesucristo dice, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, así también ellos enseñaban la resurrección de entre los muertos. Acudimos nosotros al libro de los Hechos, capítulo 4, y nos damos cuenta que ellos lo hacían y lo hacían públicamente, existiendo oposición. A pesar de ello, ellos enseñaban que la resurrección es una realidad. ¿Por qué lo enseñaban? Porque estaban plenamente convencidos. Tenemos que recordar, hemos estado recordando en este día, tanto el jueves como luego el viernes, hemos recordado a Jesucristo crucificado, a Jesucristo sufriendo, a Jesucristo siendo derramado, siendo destruido total y absolutamente en su parte física. Y en ese momento, así como Jesucristo sintió la agonía, sintió el dolor, sintió la soledad de la muerte, los discípulos también tuvieron sentimientos en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los sentimientos que tuvieron los discípulos cuando vieron a su maestro siendo muerto? Se sintieron los más miserables de entre todos los hombres al verlo ahí en una cruz, siendo atravesado por clavos, atravesado por las espinas, atravesado por la lanza. Se sintieron miserables. No solamente eso, mostraron ese sentimiento que tenían. ¿Cómo lo mostraron? Ellos se ocultaron porque no soportaban que lo que había sucedido. Ellos se sentían tan mal, tan tristes,
tan miserables que mejor se ocultaron. Pero sucedió algo. De repente, todo cambió. Pasaron unas pocas horas y esa conmiseración y ese sentimiento de tristeza y ese sentimiento de desamparo y de soledad cambió. Se convirtieron en los más gozosos hombres sobre la faz de la tierra. Se convirtieron los más valientes de todos los mortales. Se atrevieron a hacer cosas que nadie se hubiese atrevido a hacer. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Lo que había sucedido fue muy simple. Jesucristo no mintió. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Habían visto a su Señor levantado de la tumba. Y qué maravilloso ese cambio que hubo en ellos. Entonces, desde ahí, el pensamiento de ellos se reafirmó. Pero si Cristo no hubiese resucitado, la iglesia, nosotros, seríamos un gigantesco fraude. Eso es lo que seríamos. ¿Por qué? Porque estaríamos fundamentados en un majestuoso engaño, en una majestuosa mentira, pero no lo estamos. No estamos fundamentados en una mentira, estamos fundamentados en la verdad, en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Sí tenemos fundamento. Si no hubiese un sepulcro vacío en el huerto de José de Arimatea, al tercer día, a las pocas horas, esto que estamos haciendo el día de hoy, sería la cosa más hueca, más sin sentido, más tonta que se estaría haciendo. Pero la iglesia está sustentada, está construida sobre una verdad, que Cristo se levantó de entre los muertos. Entonces, y esto no es una suposición, esto es algo que fue certificado. Tendríamos que leer todo el capítulo para darnos cuenta de lo maravilloso que hubiese testigos oculares de que esto sucedió. Y no se mencionaron todos, por cierto. Si nosotros nos ubicamos en los primeros versículos del capítulo 15, nos damos cuenta que se mencionan a unos, pero que se están omitiendo a otros. Es decir, nosotros tenemos que estar atentos a esto. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hay testimonio. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a dar cuenta de su poder y su eternidad? ¿Cómo lo vamos a dar cuenta? Porque se levantó de entre los muertos. Por eso tenemos la valentía de dar ese testimonio. Si Cristo no resucitó, escribe aquí en los versículos que hemos leído, escribe este hombre, si Cristo no resucitó, la experiencia cristiana, la de cada uno de nosotros, ha sido un engaño. Lo que dijimos previamente es la experiencia conjunta, la experiencia, como dicen los elegantes, la experiencia corporativa, la experiencia del grupo, la experiencia de la iglesia. Ahora vamos a la experiencia personal, la experiencia cristiana, individual. Nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, yo no tendría, y tú no tendrías, certeza de que fuiste perdonado. Pero tenemos certeza de que fuimos perdonados. De que fuimos perdonados por Dios. Nuestro pecado no fue cubierto, nuestro pecado fue quitado. Entonces, gracias a Dios por eso. Ahora tenemos gozo, y el gozo es porque hemos sido justificados en la luz de Dios.
Qué increíble para nosotros. Eso trae a nosotros algo, trae a nosotros paz de corazón. Eso nos da tranquilidad en nuestro pensamiento. Nuestra mente está aquietada. Nos damos cuenta cuando oramos y nuestras oraciones son contestadas. Ahí nos damos cuenta, entonces es real, entonces fue cierto. Todavía a este momento nosotros podemos afirmar, Cristo es la verdad, Cristo resucitó, Cristo no era un mentiroso. Nuestra comunión con Dios, esa dulce comunión con Dios, es real. Tenemos que disfrutar de eso. ¿Hay esperanza en nuestras vidas? Nuestra esperanza para el tiempo venidero está basada en una realidad, no está basada en una mentira. ¿Qué pasaría si todo esto fuese imaginario? Si todo esto fuese imaginario, ni siquiera nos hubiéramos parado el día de hoy. Nos habríamos quedado en donde estábamos. Si todo hubiese sido mentira. Todos los que han pasado, ahorita yo estaba diciendo mientras tenía la oración inicial, los que nos antecedieron. Y no pensaba solamente, también pensé en los que nos antecedieron de hace 30, 20, 15 años. También pensé en ellos, pero pensé mucho atrás, en aquellos que ni siquiera conocimos. Tenemos los nombres de algunos en la primera iglesia. Tenemos los nombres de sus discípulos. Tenemos algunos nombres de entre ellos. Pero tenemos muchos nombres que no conocemos y que permanecieron fieles a través de los siglos. Y si no hubiese resucitado Cristo, todos esos miles, millones de creyentes murieron fatalmente engañados. Fatalmente engañados. Pero no es así. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces los que creemos en la eternidad, los que creemos en un cielo, hubiésemos estado viviendo en un paraíso de insensateces. Eso es lo que hubiera pasado. Cuando llega el tiempo final de nuestras vidas, en lugar de partir para estar con Cristo, los que han muerto habrían perecido, perdón por la expresión, pero es lo que mejor lo expresa, habrían perecido como animales. Pero no, estaban convencidos y nosotros también estamos convencidos. Jesucristo no es un mentiroso. Jesucristo dijo la verdad. Jesucristo resucitó y nos prometió un lugar para nosotros. Él está preparando un lugar para nosotros y nosotros estamos convencidos de ello. Si todo hubiera sido una mentira, ese gozo que sentimos cuando nos reunimos, esa esperanza que tenemos ante las dificultades, ese futuro que vemos adelante, todo eso habría sido un engaño. Las expectativas que nos habríamos hecho de encontrarnos con nuestros seres amados en el futuro, con esos que nos precedieron, se hubieran esfumado, se hubieran desvanecido. Pero anticipándome, pero Cristo no es un mentiroso. Cristo dijo la verdad. Si Él no hubiese resucitado, todo lo que hemos vivido habrían sido unas alevosas fantasías, unos huecos pensamientos. Nuestra vida
habría sido una ilusión. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más miserables sobre la tierra. Si Cristo no hubiese resucitado. Pero nosotros tenemos una expectativa. Nosotros tenemos una esperanza. La esperanza es Cristo. La esperanza y la perspectiva brillante es porque Cristo nos está esperando. Cristo nos ha dado una esperanza en la que podemos confiar, una esperanza que los de fuera no tienen, nosotros la tenemos. Y la vemos cuando vamos a esos lugares en los cuales hay otras personas que mueren. Nosotros no morimos, nosotros dormimos para despertar en un lugar increíble. Entonces, gracias a Dios, porque en esos lugares donde nos despedimos de un ser querido, hay tristeza, somos seres humanos, pero hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo resucitó. Él fue el primero, Él fue las primicias. La vida cristiana sin la verdad de Jesucristo sería un horrible espejismo. Versículo 12, si me ayudan, no significa que vaya ahí, porque luego nos asustamos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y como dicen algunos, resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Nosotros entendemos lo que está tratando de defender este hombre. Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo compartiendo el Evangelio? ¿Qué estamos tocando puertas si Cristo no resucitó? ¿Qué estamos reuniéndonos los domingos en 2 ocasiones? ¿Qué estamos reuniéndonos entre semana? ¿Qué estamos haciendo los sábados cuando salimos a compartir con los niños? Si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo ha sido en vano. Nuestra fe es en vano. Estamos viendo lo que nos está diciendo. Si esto hubiese sido así, habríamos nosotros sido falsos testigos, falso nuestro testimonio. Estaríamos todavía ahorita viviendo en nuestros delitos y pecados, viviendo en los placeres de la carne, viviendo en el camino a perdición. Y todos los que han muerto en la fe habrían perecido. Pero no es así. Cristo resucitó. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir cuando hemos repasado muy superficialmente, pero todos y cada uno de los versículos lo hemos visto. Y dice el inicio del 20, porque él se estaba enfrentando a un grupo que decía, Cristo no es real la resurrección de los muertos. Si no es real la resurrección de los muertos, él inmediatamente, inspirado por Dios, pensó, ¿y Cristo? Entonces, ¿qué? Y nos damos cuenta que él lo expresa y lo expresa para nosotros hoy en el año 2025, y nos dice 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces empieza a desarrollar más concreto, porque la primera parte ya la desarrolló de una forma superficial, pero ahora comienza la segunda parte donde nos hace conocer que el Señor Jesucristo ha resucitado.
Y nosotros ahí es donde nos queremos colocar y queremos quedar por mucho tiempo. Cristo ha resucitado. Todo lo que se dijo en contra del cristianismo, todo lo que se dijo en contra de Cristo, en contra de la iglesia, en contra de los primeros discípulos, no era cierto. Ahora estamos situados en un momento triunfal, en un momento de gozo. Era una mentira todo lo que se decía. Cristo sí resucitó. Es como si nosotros en este momento estuviéramos oyendo, como cuando hay juegos de fútbol o de cualquier deporte, que escuchamos que ganó nuestro equipo y se hace notar por el claxon y se hace notar por trompetas y se hace notar por la salida de vehículos a las calles y nos damos cuenta, mi equipo ganó. Bueno, este equipo, el equipo de Cristo, siempre gana porque Él resucitó. Ahora bien, Cristo ha resucitado y luego lo leemos y lo leemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué es tan importante estas pocas palabras? Porque decimos, uno, la resurrección es real y eso es todo que la resurrección es real. Lleva más en estas palabras, lleva ahí los cimientos del infierno han sido trastocados, han sido sacudidos, como si hubiese habido un terremoto ahí. Todo esto significa estas pocas palabras. Realmente Jesucristo, ese que todavía, pasados tantos años, todavía nos estamos peleando, Cristo realmente salió victorioso. Para nosotros, así como físicamente lo vemos, para nosotros el sol ha salido, pero no ese sol, sino el sol representado por Jesucristo. Y ha salido en toda su fuerza y se está viendo en nuestras vidas y se está empezando a iluminar. Pero nosotros debemos dejar que nos ilumine por completo, que nuestra vida diaria sea una vida que refleje fielmente a Jesucristo, lo que Él quería que fuera hecho. Ahora bien, volvemos a repetir, Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, podemos decir, ahora bien, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no es en vano. Esos momentos en que compartimos la palabra de Dios, que nos cuestan tanto trabajo, no han sido en vano. No solamente los momentos de compartir la palabra de Dios, nuestra fe personal no ha sido en vano. No estamos viviendo todavía en nuestros delitos y pecados. Los que han dormido en Cristo no están ahí en la tierra, están en su presencia. No somos los más miserables de entre todos los hombres, no lo somos. Vamos a ver esa primera. Nuestra predicación no es en vano. ¿Por qué todavía se sigue compartiendo de Cristo? ¿Por qué todavía salimos y tocamos? ¿Por qué todavía salimos y entregamos folletos? ¿Por qué todavía aprovechamos las oportunidades para decir, te invito a la iglesia? Porque la gran comisión se sigue manteniendo viva y actual. Porque tenemos tarea que cumplir. Porque recordamos lo que dijo un hombre que resucitó. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y recordamos también, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros entendemos esto y oímos a Jesucristo decir algo más o menos así. He aquí, yo, y entendemos, aquel que resucitó, estoy con vosotros todos los días.
Y nosotros nos damos cuenta de esto. Cuando estamos pasando dificultades, está Jesucristo junto a nosotros. Cuando estamos en enfermedad, está Jesucristo con nosotros. Cuando hemos perdido el trabajo, está Jesucristo con nosotros. Cuando suceden todas las tragedias humanas, porque hay muchas tragedias humanas, está Jesucristo con nosotros, para reafirmar nuestra esperanza. Tú me puedes fallar y yo te puedo fallar, pero Cristo no nos puede fallar. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que recordar esto siempre. Él no nos falla. No podemos estar desanimados, no podemos estar desalentados. Sí podemos hacerlo por un tiempo, porque somos seres humanos, pero no permanentemente. Nuestro Señor está junto a nosotros. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Entonces tenemos que darnos cuenta de que Cristo ha resucitado y que Cristo sigue vivo en su encomienda para nosotros. Cristo ha resucitado y entonces nuestra fe personal, nuestra fe individual no es en vano. Nosotros no confiamos en un Salvador muerto. Nosotros confiamos en aquel, dijimos hace un instante, que es la resurrección y la vida. Y lo volvemos a decir, en ese es en el que confiamos. Estamos sostenidos por el fundamento más firme sobre la tierra. Podemos ver miles de fundamentos, estamos en un tiempo de modernidad, pero el único fundamento que ha permanecido es Jesucristo. Ha habido quienes nos han precedido y hemos visto los cambios de los pensamientos. Dios nos ha permitido conocer muchas cosas y hemos visto gente que se ha levantado y ha caído, y otra gente viene y se levanta y cae, y viene uno nuevo y otro nuevo y otro nuevo. El único que permanece ahí es Cristo. Es el único que sigue ahí. Entonces, no es en vano confiar en Cristo. No es en vano confiar en aquel que vive para siempre. No es en vano confiar en aquel que con el poder para poner su vida y volverla a tomar. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Aquel que venció la muerte, aquel que el sepulcro no le pudo retener, aquel que puede restaurar nuestra fe enferma. A veces nuestra fe se enferma, a veces nuestra fe se decae. Y yo no, y tú no la vamos a levantar. El que la puede restaurar es Cristo. Jesucristo puede resucitar nuestra fe. Jesucristo puede restaurar nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿De que querrías tú ser restaurado en la fe, ser avivado en la fe, ser restituido a la posición anterior, dejar la comodidad de la posición actual e ir a la posición donde Cristo quiere que estemos? Otros podemos pensar que lo que estoy haciendo es lo correcto, pero lo más importante es qué piensa Cristo. ¿Estoy realmente haciendo lo correcto? Ya que Cristo resucitó, ahora no estamos en nuestros pecados. Dice por ahí que el 17, aún estáis en vuestros pecados si no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó y nosotros ya no estamos en nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y su muerte, algunos aquí estuvieron el jueves, su muerte fue algo terrible.
fue algo desgarrador. Pero fue una muerte que él disfrutó. Disfrutó como Dios, como hombre sufrió, pero como Dios la disfrutó. Porque estaba pagando por tus pecados y por los míos, porque sabía que iba a resucitar, porque creyó desde el principio y fue obediente al plan de Dios el Padre. Su muerte fue el pago por la deuda más larga de toda la humanidad. La deuda que comenzó en Edén fue pagada en Calvario, y dijimos el viernes, tetelestai. Esa deuda que comenzó en Edén terminó en Gólgota. Pagó. ¿De qué fue evidencia el hecho de que Cristo resucitara? ¿De qué fue evidencia? De que Dios había sido satisfecho, de que Dios se había agradado con lo que había hecho Jesucristo. Nosotros, los que creemos, ahora somos aceptados por Dios. Somos aceptados por Dios. Hemos sido, ubiquémonos en esto. A veces no pensamos en esto, pero mientras estaba escribiendo me puse a recordar esto. Tengo un video, tengo varios videos, pero vi uno en particular. Un joven que estaba en la parte de acá atrás. Y cuando nosotros nos metemos al agua, memorizamos un versículo, aquello de muerte, sepultura y resurrección. Lo memorizamos perfectamente. Pero ¿qué tanto estamos ubicados en que nosotros hemos resucitado? Nosotros hemos resucitado a vida nueva. Hemos muerto a nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que vivir en esa vida nueva, que es vivir en el propósito de Dios. Ya no en mi propósito. Yo tengo propósitos, tú tienes propósitos, todos aquí tenemos propósitos y todos son buenos propósitos, pero son mejores propósitos los propósitos de Dios. ¿Por qué no dejar que los propósitos de Dios sean mis propósitos? Que yo pueda vivir lo que Él quiere que yo haga, que yo pueda decir el tiempo que Dios me permita vivir hacia adelante, que lo viva para Él. Oía yo ayer que salimos a tocar puertas a un varón que le decía a otro varón que nos abrió la puerta: ¿te sabes el día que naciste? Lo recuerdas perfectamente. Pero si yo te pregunto, ¿qué día te vas a morir? Te aseguro que no me puedes decir. Y dice, no, pues no. ¿Y si te murieras hoy? Es algo que no te deseo, pero ¿sabes a dónde iría tu alma? Dije, por eso es importante que el día de hoy decidamos, hoy voy a vivir como si fuera el último de mi vida, día de mi vida. Voy a vivir enteramente para Dios en Cristo. Para Dios en Cristo, para que su nombre a través de mi vida sea exaltado. Entonces, mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces, los que nos han precedido, los que sus cuerpos están en tierra, no perecieron, están con el Señor. Y dices tú, qué maravilla. Me puse a pensar en esto, viene el mes de mayo. En el mes de mayo hay muchas celebraciones, pero hay una muy particular para las familias. Y extrañamente, creo que o el viernes o ayer sábado, me puse a pensar en una mujer a quien conocí muy bien. Bueno, ella me conoció más bien. Ella me conoció desde que yo nací.
me puse a pensar en ella y yo estaba angustiado. Yo estaba angustiado porque ella no recibía a Cristo y no recibía a Cristo y no recibía a Cristo. Y yo me preocupaba porque yo ya había conocido de Jesucristo, yo ya le había aceptado, yo estaba convencido y yo estaba preocupado por ella. Poco tiempo antes de partir con el Señor, fíjense lo que dije, las palabras que dije, ¿seré yo? Déjenme ver si soy yo para pagarle. No, no soy yo. Entonces, poco antes de partir con el Señor, y dije partir con el Señor porque partió con el Señor, poco antes aceptó a Cristo. Y sucedió algo increíble. Ya que dejamos de pensar en el celular y en el sonido, sucedió algo increíble. Qué bueno que ya están todos otra vez acá. Yo me encontré, estábamos limpiando la casa donde ella vivía y me encontré varias libretas. Hace poco tiempo las revisé. Ella tenía dificultades para ver. Perdón por esto, pero o estamos convencidos o no estamos convencidos. Ella, se lo platiqué creo que a Ricardo ya una vez, ella no podía ver bien, escribió la Biblia. Eso cualquiera lo hace, los escribas lo hicieron. El colmo es que la escribió, yo le regalé una Biblia, esas Biblias de estudio, donde abajo vienen anotaciones, también escribió las anotaciones. Cuando yo vi esa Biblia, cuando yo vi esas libretas, dije, qué vergüenza, yo ni siquiera la leo, ni siquiera la subrayo. Y ella, sin poder ver, la escribió. Y escribió hasta las anotaciones, los pasajes paralelos. Dije yo, ella tenía a un Cristo que resucitó. Realmente tenía a un Cristo que resucitó. Y yo me puse a pensar en ella porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa mujer, dice allí, Tesalonicenses, esa mujer vendrá con Jesucristo cuando Él venga por nosotros. Cuando Él venga por nosotros, esa mujer va a venir. Y van a venir muchos que nos dieron ejemplo, van a venir muchos que no los apreciamos en su momento, van a estar ahí y todo va a cambiar. Nuestras diferencias van a terminar, nuestras situaciones humanas van a verse destruido, va a ser todo con un solo sentido, glorificar a nuestro Dios. Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a resucitar a nosotros también. Entonces nos damos cuenta, no somos los más miserables de todos los hombres. Definitivamente no lo somos. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó. Nosotros los creyentes deberíamos ser las personas más felices sobre la faz de la tierra, porque tenemos esperanza, porque tenemos propósito, porque tenemos sentido, porque tenemos una tarea, porque tenemos que avanzar en relación con todo ello. Nosotros tenemos el mejor de los amigos. Estos dos jóvenes, porque están cerquita, pues les tocó, ¿verdad? Son buenos amigos, pero ellos me van a fallar. Pero yo tengo un amigo que no me va a fallar. Y ese amigo se llama Cristo Jesús. Las más dulces de las promesas de Jesucristo se van a hacer realidad. La plenitud de la vida cristiana
la plenitud de la misericordia de Dios, yo la voy a vivir. Si yo estoy convencido. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Con plenitud, disfrutando de la misericordia de Dios, disfrutando del amor de Dios en nuestro día a día. Si yo no lo estoy haciendo, algo está pasando. Nosotros tenemos que estar en las posiciones más elevadas de nuestra encomienda. ¿Qué quieres hoy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo realice? Nosotros gozamos de la más grande esperanza. Cuando nosotros iniciamos, mencionábamos hace un instante, déjenme ver, sí, estamos bien. Mencionábamos hace un instante el Huapango de Moncayo, porque son generaciones nuevas. Yo creo que muchos no saben ni qué es, como por ejemplo Emanuel. Se topó con quién sabe qué será. Les voy a sugerir, vean a alguien convencido, vean a alguien entregado. Carlos Miguel Prieto, un director de orquesta de una sinfónica, hace algún tiempo dirigió a la Orquesta Sinfónica de Frankfurt. Y él dijo, voy a tocar, bueno, lo que se puede ver en los subtítulos, ¿verdad? Porque lo dijo en alemán. Voy a tocar el Huapango de Moncayo. Y todos, dice, ¿nunca han visitado México? Empieza a tocar, empieza a dirigir a la orquesta. Casi todos alemanes. De repente, dos mexicanos, algunos japoneses, otros coreanos, por la cara más o menos, dije yo, y estaban todos tocando, y hay un momento, ya casi al final, este director, Carlos Prieto, casi al final, no puede aguantar, él desde más o menos, fueron 12 minutos, más o menos desde el minuto 8, la intensidad estaba en todo lo que daba. Él sentía, esto para mí es significativo, esto es lo que yo quiero demostrarle al mundo, esto es lo que quiero compartir con el mundo. Desde el minuto 8 él estaba en eso, y más o menos por ahí del minuto, yo calculo que 10:30 o 11, dirigiendo una orquesta sinfónica en un teatro grande, él dice, ¡viva! Se emociona a tal grado que dice, ¡viva! Hace una expresión de esas de que, ¿qué le pasó? Y después al terminar ya concluye, no sé cómo concluyen los directores, allá está el hermano Armando Palacios, allá está Daniel, ellos saben cómo se concluye. Y ya cuando concluye se para un mexicano y le dice, ¡sí, señor! Para él era significativo el Huapango de Moncayo. ¿Es significativo para nosotros la resurrección de Cristo? Podemos decir nuevamente, viva Cristo. Gracias porque Él vive. Él vive. Él no se quedó en la tumba. Él está aquí conmigo. Y Él está contigo. Y Él está cuidando nuestro camino. Y Él espera que nosotros, como el director, expresemos en el día a día, donde estemos, en un teatro grande, en un trabajo pequeño, soy cristiano. Creo que Jesucristo resucitó. Y voy a vivir así donde sea. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque tú estás vivo. Gracias porque la tumba no te pudo retener, Señor Jesucristo. Gracias porque todo lo que dijiste es real. Porque, Señor,
Lo que nos enseñaste es verdad. Tú resucitaste y prometiste para todos los que hemos creído en ti, prometiste resurrección y vida. Y nosotros estamos convencidos. Aquellos que nos han precedido no están, Señor, como los más dignos, los más de conmiseración, como los más miserables de los hombres. Aquellos que ya no están con nosotros, están contigo, Señor. Y estamos agradecidos porque ellos vivieron una vida, el poco o el mucho tiempo que vivieron, estuvieron convencidos de que lo que tú dijiste era una verdad. Señor, te quiero pedir algo, y si alguien lo quiere pedir, hagámoslo. Te quiero pedir que en mí haya convicción, una convicción tal que yo pueda decir donde me encuentre que tú vives y que tú vives en mi corazón, y que por eso a mí no me da pena mencionar que tú eres mi Rey, que tú eres mi Dios. Señor, dame valentía, como se la diste a los primeros hombres y mujeres que vivían en Jerusalén y que durante la persecución vivieron la gran comisión. No solamente la ejecutaron, la vivieron. Señor, la vivieron porque paso a paso, tramo a tramo, iban compartiendo el mensaje de salvación. Permítenos vivir el mensaje de salvación y compartirlo con nuestra boca. Permítenos crecer a grado tal que los que vienen después de nosotros puedan decir: estaba convencido de que Cristo vive. Señor Dios, llévanos a andar siempre en convicción, en avivamiento, en vida nueva para ti, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos cuides, nos protejas y nos sustentes. Te lo pedimos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.